Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta segunda sección de metodología de la programación de sistemas informáticos. Hoy nos corresponde básicamente lo que es la actividad de aprendizaje 2. Entonces, la cual consiste en una guía de su respectivo material de formación, un foro y dos evidencias a presentar. Entonces, vamos a explorar un poco cuál es la guía y cuál es el material de formación. Por acá la tengo porque está un poco lenta. Bueno. Al principio de una introducción les recomiendo que lo lean. La actividad de aprendizaje como tal es analizar los requerimientos de un cliente a partir de un caso real para desarrollar la solución al problema identificado a través de un algoritmo utilizando las técnicas pseudocódigo y diagrama de flujo. ¿Listo? Entonces básicamente, ¿qué vamos a hacer? Eh, para la actividad de reflexión inicial en el foro de dudas e inquietudes nos dice debemos hacer una participación a esta pregunta. ¿Cuál es la importancia de desarrollar una secuencia lógica de una situación o proceso cualquiera antes de realizar la representación algorítmica? Esto para que por favor hagan su participación en el foro de dudas e inquietudes. ¿Listo? En cuanto al foro de aquí de la actividad, eh, nos dice que de acuerdo a la actividad de aprendizaje propuesta, analizar los requerimientos de un cliente pues a partir de un caso real para desarrollar la solución al problema identificando a través de un algoritmo utilizando las técnicas del código de diagrama de flujo. Comenta en el foro contextualización 1 qué sé sobre el tema y qué quiero aprender. Para hacerlo, siga las siguientes instrucciones. Ingrese al foro contextualización 2, aquí creo que es un error, y bueno, y haga su participación. ¿Listo? En cuanto a las actividades de apropiación, hay dos actividades. Una, la que dice evidencia 1 y la otra que dice evidencia 2, informe. La evidencia 1, ¿en qué consiste? Aquí no la explica en la guía, sino que esa está ya explicada acá. Cuando uno ingresa aquí a la evidencia, entonces miren, aquí está actividad 2, evidencia 1. Aquí está lo que hay que realizar. ¿Listo? Entonces nos dice, estimado aprendiz, diseñe un diagrama de flujo que calcule el total de una factura. Listo, eso es básicamente lo que hay que hacer en esta actividad. Diseñar un diagrama de flujo que calcule el total de una factura. Partiendo de una lista de parejas de impuesto IVA. La lista finaliza cuando el impuesto sea cero. El IVA puede ser el 4%, el 7% o el 16% en cualquier otro caso. Se rechaza el impuesto al IVA y se debe introducir de nuevo. Listo. Finalmente, hay que realizar un descuento en función de la suma de los impuestos. Dicho descuento es del 0% si es menor que 1000, del 5% si es mayor o igual a 1000 y menor que 10.000, o si no es de un 10% si es mayor o igual que 10.000. El descuento se debe aplicar a la suma de los impuestos y a la suma de los IVA. Por último, se debe imprimir el impuesto y el IVA resultantes, total menos el descuento y la suma de ambos. ¿Listo? Para comenzar a crear actividad 2. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que es desarrollar un diagrama de flujo que siga pues estas instrucciones, que permita básicamente calcular una factura, decidir si el IVA es del 4%, el 7%, el 16%. Y para ello mirar los valores en los rangos en los que está, ¿cierto? Si está de 0 a 1000, entonces es del 5%. Si está entre 1000 y 10.000, perdón, es 0% si es menor a 1000, del 5% si está entre 1000 y 10.000 y del 10% si es mayor a 10.000. ¿Listo? Entonces, básicamente, pues ahí se elabora un diagrama de flujo. Y la actividad 2 sí está escrita acá. Entonces, para ello hay que revisar el material de formación 2, que es este que está acá. Bueno, no lo abrí porque está lento, pero ahorita lo vamos a revisar, este que está acá. Y cualquier cosa puedo descargar de aquí. ¿Y qué actividad hay que realizar? Elija y desarrolle un algoritmo basado en una situación problemática. Deberá ser socializado y sustentado por medio de una gestión en línea programada por el instructor tema libre. Bueno,
Escoja una situación cotidiana y, bueno, no necesidad que me comenten la propuesta, simplemente escogen una situación cotidiana y en un documento escriben los plazos que se aplicó para el desarrollo de un algoritmo con su estructura en pseudocódigo. Entonces ahora en el material de formación vamos a ver un poco cómo hacer algoritmos, cómo hacer una estructura en pseudocódigo y eso es lo que ustedes deben hacer en esta segunda actividad. Elegir simplemente un problema de la situación, de una situación cotidiana cualquiera y elaborar un pseudocódigo para resolver pues esta situación. Entonces ahora vamos a ver el material de formación correlacionado. ¿Listo? Entonces repito. Bueno, aquí está la guía, el material de formación, eh, tanto la versión multimedia como la descargable y el material complementario. ¿Listo? Entonces, aquí ya saben, en esta evidencia 1, aquí está escrito que hay que hacer el diagrama de flujo y en la evidencia 2, el algoritmo y su respectivo pseudocódigo. Y acá los presentamos. Entonces vamos a ver el material de formación correspondiente, que nos habla de algoritmos y diagramas de flujo. Bueno, básicamente nos dice que, bueno, la introducción dice un algoritmo está compuesto básicamente por tres partes. Tiene la cabecera, la declaración y el cuerpo. La estructura del algoritmo está compuesta también de variables, constantes, operadores aritméticos o lógicos, de tipos de datos que determinan el conjunto de valores que puede tomar una variable, de las expresiones que son combinaciones de variables y constantes, y así también como de símbolos y operaciones de funciones especiales que se clasifican en aritméticas relacionales y lógicas. También vamos a ver un poco qué es un pseudocódigo, que tal como se describe la representación de los pasos debe seguir cualquier algoritmo para la solución de un problema específico, pero en este caso se utilizan palabras similares a un lenguaje de programación, que nos van a indicar un proceso a seguir expresados en símbolos establecidos y se les conoce como palabras claves. Eso es un poco lo que vamos a ver, o cómo realizar un algoritmo y su respectivo pseudocódigo. Entonces, básicamente el algoritmo tiene, pues ya sabemos el diagrama de flujo, esa es la estructura del algoritmo, el manejo de variables y constantes, el tipo de operadores y ya viene luego la estructura del algoritmo de pseudocódigo. Todo va obviamente correlacionado. Por eso primero se realiza el diseño y luego terminamos ya con el código de programación. Entonces retomamos el concepto de algoritmo, ¿cierto? Pues dice que el algoritmo es una secuencia de instrucciones o reglas ordenadas y finitas, las cuales permiten realizar una tarea o actividad en la solución de un problema determinado. En la clase pasada creo que habíamos visto la receta, una receta como un ejemplo de una serie de pasos, ¿cierto? Finitos que nos permiten llegar a un fin, que es un plato, pues, de cocina. Un ejemplo práctico para el diseño de un algoritmo se puede plantear de esta manera. A ver, aquí yo por acá. Dice, un algoritmo entonces se puede plantear de esta manera. Realizar el algoritmo para registrar y despachar un pedido a domicilio, puede ser de un restaurante, por ejemplo. Entonces lo primero siempre recordaremos es el inicio. El segundo paso puede ser atender la solicitud, ¿cierto? El tercer paso, no sé, puede ser buscar cliente. Si el cliente está registrado, continuar. Si no, el paso a seguir sería registrar el cliente en nuestra base de datos. Una vez registrado el cliente o si el cliente ya está registrado, entonces seguiríamos al siguiente paso que es registrar el pedido. Y después de registrar el pedido, pues entregar el recibo y el despacho del pedido y siempre terminamos con la instrucción fin. Entonces aquí ya tenemos un algoritmo, ¿cierto? En este caso un algoritmo que nos resuelve el problema entre comillas de o la situación de registrar y despachar un pedido a domicilio. Eso pues lo representamos en un diagrama de flujo, ¿cierto? Para ver la lógica. Se tienen en cuenta pues los símbolos correspondientes, ¿cierto? Que ya vimos en el anterior material. Los de inicio y fin, ingresar datos, ¿cierto? Lo de tomar decisión, si el dato del cliente ya está registrado. Si siento registrar el pedido, si no registrar al cliente, aquí haría falta la flechita que de registrar al cliente nos lleve a registrar el pedido. Y luego pues el entregar el recibo, el despacho, ¿cierto? Este era el de imprimir en pantalla. Recordaremos que este era el de ingresar y el de imprimir en pantalla y el fin, ¿cierto? ¿Qué hacemos aquí? Cada una de estas instrucciones se vuelve acá un
¿cómo se llama esto? Una pieza pues del diagrama, ¿cierto? Entonces la primera es el inicio, acá está el inicio. El segundo, atender la solicitud, pues es básicamente ingresar los datos de la solicitud. Tercero, buscar si el cliente está registrado, si no, seguir. Entonces aquí si el del cliente está registrado, sí, si no, seguir. Si está registrado, entonces registrar el pedido. Si no, pues registrarlo y ya después registrar el pedido. En todo caso, está registrar el pedido, pasa a esta instrucción. Esta quinta instrucción sería este recibido, ¿cierto? Y esta sexta fin sería este último rectángulo. Entonces, básicamente cada una de las instrucciones pues se va volviendo una pieza dentro del diagrama de flujo. El algoritmo entonces tiene una estructura que sirve para organizar los elementos que se encuentran en él, ¿sí? Básicamente, pues ya como dijimos anteriormente, tiene tres partes importantes, que la cabecera, las declaraciones y el cuerpo. Algo que aparece también ahí son las variables, los operadores, los tipos de datos y las expresiones. En sí que es la cabecera, entonces en esta parte del algoritmo se debe indicar el nombre, el identificador asignado al mismo. Entonces se coloca algoritmo y nombre del algoritmo. Esta ya es la forma de ir escribiendo un pseudocódigo. ¿Listo? Entonces de esta manera, bueno, esta es la declaración del algoritmo. Ahora vamos a ver cómo nos queda finalmente. Entonces, lo primero es que le colocamos algoritmo y algún nombre, ¿cierto? Correlacionado pues para lo que es el algoritmo, obviamente. Luego viene la sección de las declaraciones, donde se declaran variables como constantes, tipos de datos y variables locales. Entonces se coloca así, constantes, y las que son constantes, pues aquí irían, ¿cierto? Por ejemplo, nombre, no sé si el nombre es constante, nombre igual Jorge, edad igual 18, si es una edad fija, no sé. El tipo de los datos, si es entero, si son números, si son cadenas de caracteres. Y si hay variables, datos que van a cambiar con el tiempo, ¿cierto? Entonces siempre colocamos así, constantes y aquí las definimos, tipos de datos y aquí los declaramos y variables y aquí las definimos también. Y luego en el cuerpo, en esta parte se escriben ya todas las instrucciones como tal del algoritmo. Sin olvidarnos pues que siempre va a estar en las instrucciones de inicio y fin, ¿cierto? Que pues para que el algoritmo sepa dónde obviamente inicia y termina. Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, y no olvidarnos, o aparecen, no sé si ya los conocía, en la sección de comentarios, ¿sí? ¿Qué son los comentarios? Digamos, son caracteres que podemos escribir dentro del código, pero que el algoritmo no los va a tener en cuenta al momento de su ejecución. Son literalmente, como dice, comentarios que nosotros podemos colocar ahí para acordarnos para qué sirve cada cosa. Como que esta es la cabecera del algoritmo, ¿sí? O si trabajamos en equipo y otro compañero del trabajo le queremos dejar aquí en alguna indicación para que la cae, le podemos colocar aquí, hey compañero, por favor revisar si la cabecera del algoritmo está bien, por poner un ejemplo. Todo eso que está como comentario no lo detecta el código y para ello entonces le colocamos siempre un slash y un asterisco al inicio, aquí adentro todo lo que queramos y termina con asterisco slash nuevamente. ¿Listo? Ahora vemos cómo queda. ¿Qué son variables y constantes también? Entonces, bueno, ahora los elementos que componen la estructura son las variables, los operadores, los tipos de datos y las expresiones. ¿Listo? Se inicia por las variables y constantes. Una variable en general es un espacio de memoria reservado para almacenar un valor que corresponde a un tipo de datos soportado por el lenguaje de programación. Sí, es decir, es un valor en memoria que puede cambiar en algún momento. Una variable es representada y usada a través de una etiqueta, un nombre que se asigna a un programador que ya viene predefinido. Por ejemplo, las variables n1 y n2, o x1 y x2, que tal vez sea más común, ¿cierto? Donde int es el tipo de dato que en este caso recibe entero porque van a ser números, número 1 y número 2, entonces las variables que recibe la almacenar. Se debe tener en cuenta que cuando se nombran las variables con términos que ya han sido definidos previamente por el propio lenguaje de programación, ya no se pueden utilizar como nombres de variables. Estas palabras se denominan palabras reservadas. ¿Qué quiere decir? Que ya dependiendo del entorno de programación, hay palabritas que pertenecen ya al entorno y que no se pueden usar. Como por ejemplo, aquí hay un ejemplo de un buen entorno, esto es en el lenguaje C++. ¿Sí? Entonces mire que hay una palabra include que aparece en azul. ¿Qué quiere decir? Que esta palabra include ya es una función dentro del algoritmo, entonces yo no puedo venir acá y declarar además la variable include.
¿Por qué? Porque esa palabra ya la usa el algoritmo para algo, entonces se va a confundir, no va a saber si esta include es mi variable o lo que le está diciendo acá de que es importar una librería. Entonces ya la palabra include no la puedo usar. Ni estos ejemplos, Conio, Studio y Stream, ¿cierto? Que son librerías que cumplen alguna función, yo no puedo ni declararlas acá tampoco. La palabra main, indica pues dónde empieza el principio del algoritmo como tal, entonces tampoco puedo declarar con una variable main. O la palabra return, que es finalmente lo que retorna al algoritmo que se le muestra al usuario en pantalla. Entonces también la palabra return ya está reservada, aparece acá en otro código incluso. Entonces no puedo crear acá una variable return. Entonces eso es lo que dice acá. Las palabras reservadas del lenguaje pues no las puedo volver a usar como variables. Y aquí un ejemplo de comentario. Miren, aquí se coloca, es que esta parte aquí es la declaración de las variables. Y esto aparece en otro color también, no lo tiene en cuenta el algoritmo. ¿Listo? Hay otro tipo de variables que son las de tipo cadena. En este ejemplo viene que dice int, de integer en inglés, int n1 y n2, es decir, números, en número 1 y número 2, integer. Acá está como declarar una palabra de 30 caracteres, por ejemplo, entonces ya es char, de caracteres, de characteres, char, perdón. Nombre, en este caso quiere decir que vamos a crear una variable que se llama nombre, y entre corchetes ponemos el tamaño, que sería 30, es decir, que esta variable nombre no puede tener más de 30 caracteres en este caso. ¿Listo? Así le definimos qué tipo de variable es, si es entero, si es caracteres y si es en caso de que sea caracteres el tamaño. Lo demás viene que la estructura es pues similar hasta ahora. Para inicializar las variables consiste básicamente en asignarle un valor inicial, luego declararlas y para eso entonces se ejecuta antes de la sentencia de código. Por ejemplo, yo puedo decir que n1 es igual a 0 y que n2 es igual a 0. Y listo, allá quedaron inicializadas en 0 antes de que se ejecuten las demás instrucciones que estarían dentro del main. Eso se llama inicializar una variable. Acá las declaramos, pero no les damos un valor inicial. Entonces acá están declaradas, acá las declaramos simplemente, acá ya las inicializamos con un valor predefinido, que en este caso puede ser 0, pero puede ser cualquier valor que yo necesite en mi algoritmo, ¿listo? Por ejemplo, como acá, el ejemplo del número pi. Miren, dice float porque tiene decimales, entonces utilizamos un float y le colocamos pi igual a 3,1416. Entonces, que estamos inicializando aquí una variable que se llama pi y le estamos asignando de una vez cuál valor queremos, 3,1416. Tenemos también operadores, tipos de datos y expresiones. ¿Qué es un operador? En este caso, en el lenguaje de programación C o C++, que es el ejemplo, básicamente, pues un símbolo indica el compilador la relación de cálculos lógicos matemáticos que el programador determina para la solución tal vez del algoritmo. Entonces, ¿qué tipos de operadores tenemos? Pues los matemáticos, que son más, que significa suma, menos, que significa resta, el asterisco, que significa multiplicación, el slash para la división y el módulo, pues que nos entrega la división, pero la parte entera. ¿Cierto? Esos son como los típicos en matemáticas. También hay otros comunes como colocarle más que nos hace un incremento o si no menos sí que hace un decremento. Como por ejemplo, si colocamos x es igual a x más 1, pues ¿qué va a hacer el algoritmo? Incrementar x en 1, ¿cierto? Esto mismo, si lo queremos escribir resumido, es como escribir x más más. En este caso, pues el lenguaje C ya sabe que x más más es lo mismo que escribir x igual a x más 1. Básicamente eso es por si quisiéramos realizar alguna operación aritmética, ¿cierto? Aquí en nuestro ejemplo. Si aquí dijera calcule el área de un círculo, por ejemplo, pues entonces vamos a tener que realizar alguna operación aritmética, ¿cierto? Entonces básicamente aquí vendríamos y utilizaríamos, por ejemplo, como en el ejemplo, tal vez la variable pi por radio al cuadrado, no sé, entonces vendríamos asteriscos, tendríamos que crear la variable radio, ¿cierto? Y elevar al cuadrado. En este caso, pues el ejemplo es de una suma. Aquí hay otra manera de escribirlo. Miren, por ejemplo, si le coloco x igual a x más 10, también es igual a x más igual 10. Esto es equivalente. Están los operadores relacionales que funcionan con todo tipo de datos y devuelven básicamente un valor lógico, ¿cierto? Este pues es el mayor que, el menor que, como para comparar dos números. 8 es mayor que 3, sí, entonces haga tal cosa.
el mayor igual, el menor igual, el diferente y el igual. Miren que acá nos dice cómo se hace en pseudocódigo y ya cómo se hace propiamente en el lenguaje C. Es decir, que en pseudocódigo yo lo puedo hacer de esta manera y no necesariamente tiene que ser igual a un lenguaje cualquiera. Puede ser el de C, Java, el que sea. Después de pseudocódigo, si ya yo quiero, lo tengo que pasar obviamente a la sintaxis del lenguaje como tal. Es decir, que el lenguaje C en este caso solo reconoce la que está aquí, no reconoce la del pseudocódigo. Están los operadores lógicos que son el NOT, el AND y el OR, por si yo quiero anidar dos condiciones. Por ejemplo, es lunes y está lloviendo, o es martes o es miércoles, no sé, es mañana o es tarde, es lunes y o es miércoles, bueno, no sé, dependiendo de qué quiera encadenar, ¿listo? Entonces en el pseudocódigo escribo la palabra and or not en el lenguaje y ya se escribe esta con su sintaxis. Aquí está el orden, pues, jerárquico, entonces en una ecuación primero a los paréntesis, luego la potencia, esto es ya como lo matemático, ¿cierto? La multiplicación, división, la suma, la resta y luego las comparaciones lógicas. Después tenemos los tipos de datos que tienen un tipo asociado, ¿cierto? Todo dato tiene un tipo. Entonces, ¿cuáles son los tipos de datos que hay? Básicamente, tenemos números enteros, como está aquí, el 2 millones no sé qué, reales, que ya son con decimales, 1,17, por ejemplo, los caracteres, que son palabras, los de doble precisión y los booleanos, que solo tienen dos valores, verdadero o falso. Así se declaran en pseudocódigo, así se declaran ya en la estructura del lenguaje C como tal. Tenemos las expresiones que son pues las combinaciones, obviamente ya todos estos elementos, variables, constantes y símbolos, por ejemplo, A más B más 8 sobre C, es una expresión matemática pues como tal, que ya tiene y se pueden clasificar en aritméticas, relacionales y lógicas dependiendo pues de los elementos que contenga. Bueno, aquí ya vamos a entrar en un poco qué es un pseudocódigo. ¿Qué es pseudocódigo? Entonces es la representación descriptiva de los pasos que se debe seguir cualquier algoritmo para dar la solución al problema específico. El pseudocódigo utiliza palabras similares al lenguaje de programación, las cuales indican ya el proceso a realizar. En resumen, pseudocódigo es como pasar un poco de, recordaremos estas instrucciones que nos habían llevado al diagrama de flujo, una vez ya la lógica está ok, digámoslo así, es pasarlo un poco ya a una estructura parecida a la de este lenguaje C, pero sin las palabras claves del lenguaje. Es decir, si yo no me sé el lenguaje C, no, pues coloco las palabras genéricas que están acá en pseudocódigo. Y como es pseudocódigo, precisamente uno no se las tiene que saber de memoria o tienen que ser estrictas, porque pseudocódigo quiere decir que son instrucciones que van a ser en algo que se asimila a algún lenguaje, pero que no tiene una estructura o una sintaxis exacta. ¿Sí? Entonces, ya luego cuando uno vaya a pasar el lenguaje, lo que hace ya este pseudocódigo pasarlo al lenguaje de programación. Entonces, básicamente lo que vamos a ver aquí. Entonces dice, el pseudocódigo pues tiene ciertas ventajas frente al diagrama de flujo. Una de ellas es la facilidad de utilización y visualización, ¿cierto? Es parecido a C++, por eso se llama pseudocódigo, porque es C, pero pues como pseudo, ¿cierto? Como que casi es código, pero no. Entonces este lenguaje necesita algunos símbolos que tienen su significado establecido, entonces los vamos a ver. Y vamos a ver también en un ejemplo aquí, de acá. Entonces miren, aquí están las instrucciones en C como son. Estas son las que si ya uno quiere ser experto en C, se las tiene que memorizar, porque son las palabras que reconoce C. Pero si yo no quiero ser experto en C, sino que quiero hacer un algoritmo que luego ya yo veré si lo paso al lenguaje C, si le paso al lenguaje Java, si lo paso al lenguaje JavaScript, si lo paso al lenguaje Python o a otro lenguaje. Entonces lo puedo hacer simplemente en pseudocódigo, que ya sé que luego pasarlo al código va a ser mucho más sencillo. Entonces miren, acá nos dice pseudocódigo, las palabras son principal, el inicio y fin, los comentarios, imprimir, leer, interrumpir, continuar, hacer mientras. Sí, regresar según, en caso, mientras, entero, carácter real, doble cadena para definir datos. Vamos a ver cómo los utilizamos. Entonces, realizar el pseudocódigo para calcular el algoritmo en pseudocódigo, perdón, para calcular el área de un círculo. Entonces, pues, primero va el encabezado
con su inicio, ¿cierto? El encabezado, recordemos que era el algoritmo y el nombre. Luego viene declarar la variable constante, que es definir la variable y los valores que permanecen o que no cambian en el transcurso del algoritmo. Como ya vimos el ejemplo real pi 3,1416, que estamos creando aquí una constante de tipo real que se llama pi y la inicializamos con este valor. Si necesitamos otras variables las declaramos, en este caso pues van a ser el radio y el área, pero el radio digamos que se lo vamos a pedir al usuario, por ejemplo, entonces todavía no sabemos cuál es. Y como el área depende del radio, entonces las dejamos así sin inicializar. Entonces estas son variables. Van a ser de tipo real porque como van a manejar el número pi, pues van a manejar en algún punto decimales. Si no manejaran decimales, pueden ser enteros como está, por ejemplo, por acá. Eso es en cuanto a las declaraciones. Luego entonces viene leer, calcular o imprimir, que básicamente en esta parte lo que hacemos es leer, calculamos e imprimimos las veces que se necesite. Primero leemos los datos. En esta parte permitimos introducir los valores de las variables de las entradas definidas. Como les decía, pues el radio que le vamos a pedir al usuario, entonces lo haríamos en este segmento de pseudocódigo. Luego lo calculamos, ¿cierto? Esta parte permite procesar los valores de entrada para producir el área de salida. Los datos de salida, perdón. Entonces, utilizamos la variable área, que sería igual en este caso a radio por 2 por pi. Aquí sería con el símbolo al cuadrado, ¿no? O sería mejor radio por pi, más exacto. Pero bueno, se entiende, a pesar del detalle matemático, se entiende el ejercicio, ¿listo? Simplemente aquí definimos la fórmula. Y luego con el comando mostrar, pues lo mostramos en pantalla. O en este caso, pues utilizaron imprimir. Entonces, ya en resumen, los siguientes son los pasos del algoritmo en pseudocódigo. Miren. Entonces, primero el inicio. Luego decimos datos, que va a ser real en el primer caso, pi igual a 3,1416. Y aquí le colocamos un comentario. Declaro constante. Lo leemos. El radio, por ejemplo, que va a ser la lectura de los datos, aquí le colocamos un comentario. Aquí lo calculamos área igual a radio al cuadrado por pi. Aquí podemos especificar de qué es el cálculo. Y luego imprimir e imprimimos la variable área. ¿Sí? Al imprimir la variable área estaríamos mostrando en pantalla el resultado, como dice acá en este comentario, y terminamos con fin. Entonces, este ya es un pseudocódigo de cómo calcular el área de un círculo. Esto es lo que pide la evidencia por acá. Dice hacer un algoritmo basado en una situación problemática cualquiera. Ustedes verán si eligen, no sé, cómo colocarse la ropa, cómo prepararse el desayuno, cómo manejar de la casa al trabajo, cómo leerse un libro en otro idioma. Bueno, no sé, se inventan el problema que ustedes consideren. De una situación pues cotidiana, tampoco algo muy complicado, ¿cierto? La idea es hacer un algoritmo con su respectivo pseudocódigo. Entonces, ¿qué deberán entregar ustedes? Algo similar a esto, ¿cierto? Inicio, los datos, van a declarar los datos que necesiten, bien sean variables o constantes, los van a leer, van a realizar las operaciones, si hay condiciones, pues las van a revisar, ¿cierto? Si tal cosa, si por ejemplo aquí podríamos, voy a poner el ejemplo por acá, rápidamente en un archivo texto, con los comandos que están acá, ¿cómo están escritos aquí? Este es sí, según mientras, por ejemplo. Entonces yo podría colocar, por ejemplo, que el área aquí, entonces podríamos complicarlo, por así decirlo, un poco más este mismo algoritmo, como para que quede un poco más elaborado. Vamos a separarlo para que entiendan más aquí. Entonces, miren, de esta manera, tal vez se entiende un poco mejor acá. Entonces, miren, aquí está el inicio y el fin. La declaración de los datos, en este caso real, la variable pli la inicializamos. Acá están los comentarios que nos van dando cuenta de lo que está haciendo el algoritmo. Ahí sí ya se vuelve un poco más importante hacer esos comentarios porque si uno entiende lo que está acá. Yo podría, por ejemplo, definir aquí, no sé, si, digamos que si el área, no sé, es mayor a 100, no sé, me estoy inventando algo rápidamente, entonces, no sé, imprimir, eh, no sé, ¿qué se me ocurre? No sé, voy a imprimir área sobre 2.
suponiendo que así sea el ejercicio, la verdad. Lo estoy inventando algo aquí rápido. Y si no, entonces que imprima el área completa. No sé, por poner un ejemplo. Entonces, miren, en este caso ya le colocamos una condición. Si el área es mayor a 100, imprima el área medios. Y si no, imprima el área completa. ¿Sí? Entonces, de esta manera usted ya puede, no sé, si se van a preparar el desayuno, pues que necesitan acá los huevos, el arroz, la arepa, no sé, tendrían que poner la estufa a cierto grado, poner la cocina la arepa, bueno, no sé, dependiendo del algoritmo que elijan, entonces ya saben, el consejo para desarrollarlo es primero los pasos, ¿no? Las instrucciones, estas que están acá. Primero las instrucciones, que de hecho es lo que pide el ejercicio, y luego ya el pseudocódigo. Entonces, bueno, aquí es el ejemplo, pero obviamente esto que está aquí tendría que corresponder con lo que está acá y ya debería pues el pseudocódigo elaborado servir para resolver pues el algoritmo en este caso. Aquí pues por lo que es un ejemplo rápido. ¿Listo? Entonces eso es básicamente lo que nos pide la actividad. Vamos a acabar de ver el ejemplo. Aquí. Entonces, bueno, ya para traducirlo, miren, es sencillo. Esto ya es lo que hace un programador como tal, pero nosotros hasta aquí y por eso estamos pues por eso la actividad, perdón, sugiere esto, estamos aprendiendo, ¿cierto? Entonces lo hacemos hasta el pseudocódigo. Como para que vean en C++, ya que hay un lenguaje de programación, perdón, un entorno del lenguaje de programación que se llama DevC y aquí ya está escrito en C. Entonces miren, ya utiliza unos comandos include, esto ya es sintaxis de C. ¿Cómo pasar este mismo pseudocódigo a la sintaxis de C++? Pero entonces yo ya tengo que saberme ahora sí toda esta sintaxis. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo vengo como dice, miren acá de C, y lo tengo aquí para mostrarlo, miren que aquí ya está el algoritmo, pues aquí está, miren, declarar pues, las variables, las constantes, pido los datos, etc. Yo aquí ya puedo venir y ejecutarlo, miren. Cuando yo lo ejecuto, ya me aparece este que es la interfaz de ejecución. Entonces dice introduzca el radio del círculo, entonces pongámosle 2. Entonces dice el área es 1256, sería 2 al cuadrado, 4 por pi, sería más o menos sí, 1256. Presiona una tecla para continuar. Aquí ya implementamos entonces nuestro pseudocódigo como un algoritmo en el lenguaje C++ propiamente. ¿Listo? Pero entonces, vuelvo y repito, como estamos aprendiendo, pues la idea es de que ustedes hasta aquí primero sean capaces o puedan definir una serie de instrucciones, elaborar el diagrama de flujo si necesitan revisar la lógica y de ahí entonces venir y pasarlo acá a el respectivo pseudocódigo. ¿Cierto? Entonces ya les vendría quedando esa serie de instrucciones, le va a quedar como una especie de algoritmo, pero por eso se llama pseudocódigo, lo repito, porque no utiliza las palabras reservadas de algún lenguaje en específico como C, sino que las palabritas en español genéricas, datos, leer, área, imprimir. O si necesitan algo otra, ya saben, pueden utilizar las que nos dice la tabla, las que están aquí en la columna de pseudocódigo. ¿Listo? Entonces con eso ya podemos desarrollar la actividad 2. Y la actividad 1 es el diagrama de flujo de este problemita de calcular una factura, ¿cierto? Cómo pagar el IVA. Entonces, pues no sé si hay alguna duda, inquietud, alguna pregunta sobre la actividad, sobre lo que hay que hacer, sobre el material. Ah, bueno, por acá antes de que se me olvide un material complementario que les lo recomiendo pues para que lo revisen, que es este de algoritmos ya resueltos. Entonces es bastante útil con su respectivo diagrama de flujo y pseudocódigo. Entonces si tienen dudas, pues aquí hay miren 170 hojas de ejemplo. Vamos a ver rápidamente algunos para que veamos que ahí están hay muchos ejemplos básicamente.
Mira, aquí, por ejemplo, aquí está, bueno, al principio explico un poco el pseudocódigo, cómo hacer el diagrama de flujo, que es lo que ya vimos. Por acá ya hay problemitas, entonces miren, acá ya hay, por ejemplo, aquí está, se implementar un algoritmo para obtener la suma de dos números, miren. Entonces aquí está primero las instrucciones, el respectivo diagrama de flujo, cómo quedaría, y por acá ya cómo queda el pseudocódigo. ¿Listo? Entonces acá está otra. Cómo realizar 4 exámenes durante el semestre, los cuales tienen la misma ponderación. Entonces aquí está la declaración, aquí están las instrucciones que se necesitan, por acá está el diagrama de flujo y por acá está el respectivo pseudocódigo. Entonces, así como ven de aquí para abajo hay una gran cantidad de ejemplos que les pueden servir a ustedes si tienen alguna duda, pues para trabajarlos, plantear su ejercicio, sí, trabajarlos y pues puede realizar su actividad, ¿listo? Miren, por aquí hay uno con condiciones, por ejemplo, miren, hay uno, a ver, esta empieza, así por aquí, miren, aquí están las instrucciones como con condiciones, como les puse el ejemplo ahorita. Si el número es mayor que 0, entonces diga que es positivo. Si el número si no es mayor que 0, pues entonces será negativo. Por acá está el diagrama de flujo, miren, con la condición, que nos ayuda a ver la lógica, porque es más fácil ver la lógica a veces acá en el diagrama de flujo que acá claramente. Y aquí ya está cómo nos va quedando el respectivo pseudocódigo. ¿Listo? Entonces, pues con este material de formación pueden mirar aquí, como ven ahí, en 1000 ejemplos resueltos. Para los que si tengan dudas, pues ahí las pueden ir despejando. ¿Listo? Entonces, pues no sé si hay alguna duda, pregunta, si es claro lo que hay que hacer. profe, es claro lo que hay que hacer. ¿Ese último material se deja descargar, profe? Sí, ese está, todo eso está Ya. aquí no sé cómo aquí como está lenta la plataforma, yo lo predescargué. Oh, ahora me sacó. Pero sí, bueno, aquí en guía y material de formación, aquí están los cuatro, aquí está tanto la guía, la versión multimedia del material de formación y el cuarto elemento es el material complementario. Listo. Que me sacó. Vale, listo. Pues entonces, si no hay dudas, pues entonces que pasen una feliz noche y nos vemos en la próxima sesión de formación. La próxima sesión después del 1 festivo, ¿no es cierto, profe? Sí, yo les colocaré el respectivo anuncio cuando el día exacto de la formación. Dale, profe, mucho gusto y Vale, muy gracias. bien. Hasta luego. Hola, profe, hasta luego. Hasta luego. Gracias.